Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Hola, ¿qué tal? Saludo nuevamente con mucho cariño y afecto a nuestra comunidad parroquial de San Pablo Apóstol, deseando que se encuentren todos muy bien, participando todavía de la alegría pascual en espera del don del Espíritu Santo. Y precisamente sobre el Espíritu Santo o sobre Pentecostés es que hoy nos vamos a detener. Si ustedes gustan compartir un poco de su tiempo conmigo, nos vamos a detener a hacer alguna reflexión que tenga que ver con esta fiesta que próximamente estaremos celebrando, la fiesta tan hermosa, tan siempre esperada de Pentecostés. Y que, bueno, efectivamente estaremos celebrando el día 31 de mayo. Fiesta que además marca el final del tiempo pascual, pero que no por esto quiere decir que regresamos a nuestra vida ordinaria, sino que regresamos a nuestra vida de una manera extraordinaria, con los dones que el Espíritu Santo va a infundir en nosotros ampliamente. Quisiera recordar brevemente lo que dijimos hace ya 90 días o casi 90 días, el día de miércoles de ceniza. Dijimos que iniciábamos un tiempo fuerte del año litúrgico de preparación que nos llevaría 3 meses, porque eran los 40 días de la Cuaresma y los 50 días de Pascua, que nos daban un total de 90 días, 3 meses que estamos por dar por terminados, y que esperemos que ahora que termine este tiempo de Pascua podamos recibir lo que el Padre nos prometió, como dice Lucas en su Evangelio, para que nos dé la fuerza para seguir adelante en nuestra vida, dedicándonos en todo a dar mucho fruto. Habiendo dicho esto, podemos dar inicio a esta reflexión, esperando que sea de mucho provecho para todos y sobre todo que pueda ayudarnos a prepararnos ahora inminentemente, a preparar nuestra alma a recibir el don del Espíritu Santo. Antes de entrar, entrados ya más bien en el tema, pero antes de abordar directamente la fiesta de Pentecostés, como todo el mundo la conocemos, es importante hacer un pequeño preámbulo sobre qué significa Pentecostés. Ya lo sabemos, Pentecostés quiere decir 50 días, viene de Pente, 50, 5, en fin. Pero Pentecostés evidentemente es algo más allá de lo que nosotros habitualmente conocemos como la fiesta del Espíritu Santo. De hecho, Pentecostés existe ya en la Escritura mucho antes de la fiesta que nosotros recordamos como la venida del Espíritu Santo y que se nos está descrita en el libro de Hechos de los Apóstoles. Justamente en este libro de Hechos de los Apóstoles leemos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos y se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Bueno, el hecho que la Escritura asocie estos dos elementos, Pentecostés y Espíritu Santo, hace que nosotros de inmediato relacionemos esta palabra Pentecostés con vigilias de adoración o de oración y de preparación para la venida del Espíritu Santo, o incluso con, como lo dije hace un momento, con el final del tiempo pascual. Pero existen varios textos en la Escritura que nos hablan de Pentecostés, incluso antes de este contexto en el cual nosotros nos situamos. Uno de estos textos es un texto que habla sobre las fiestas de peregrinación que el pueblo de Israel tenía que cumplir durante el año. De hecho, estas fiestas de peregrinación son 3, y podemos leer juntos este texto del libro del Éxodo, capítulo 23, del versículo 14 al 17. Dice así el libro del Éxodo: 3 veces al año celebrarán fiesta en mi honor. La fiesta de los panes ácimos, que celebrarás así: durante 7 días comerás panes sin levadura, como les he ordenado, en la fecha señalada del mes de abril, porque en ese mes salieron de Egipto. No te presentarás a mí con las manos vacías.
la fiesta de la siega, de las primicias de todo lo que hayas sembrado en tus tierras, la fiesta de la recolección a fin de año, cuando hayas terminado de recoger las cosechas de tus tierras. 3 veces al año se presentará todos los varones de tu pueblo ante el Señor. En este texto de Éxodo entonces queda manifiesto que eran 3 fiestas de peregrinación al año que el pueblo de Israel tenía que cumplir. La fiesta de los panes ácimos, que estaba además relacionada con un hecho histórico de Israel, la salida de Egipto. La fiesta de la siega o de las primicias, que es la que más nos interesa a nosotros para el tema de Pentecostés, y la fiesta de la recolección al final del año y de la vendimia. Y en esas 3 veces todos se tenían que presentar, especialmente los varones del pueblo, ante el Señor. Estas fiestas de peregrinación, si se fijan en el texto, no nos dice de qué manera se tenía que llevar a cabo, ni la fecha exacta, salvo por aquella del mes de abril, porque son peregrinaciones que estaban muy relacionadas con el calendario agrícola, y por eso pues había margen de variación. Importante notar que estas fiestas, además de ser de peregrinación, eran fiestas en donde se daba gracias a Dios. De hecho, el detalle que dice el libro del Éxodo de no presentarse con las manos vacías tiene mucho que ver con este sentimiento de acción de gracias. Con respecto a este particular de las manos vacías, hay otro texto de la Escritura que nos puede ayudar a entrar más en detalle, sobre todo en esta fiesta de las primicias. Este texto es del libro del Deuteronomio. Es un texto un poco largo, pero discúlpenme si lo leo completo. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en herencia, cuando tomes posesión de ella y la habites, tomarás primicias de todos los frutos que coseches de la tierra que va a darte tu Dios. Los meterás en una canasta. Irás al lugar que el Señor tu Dios ha elegido para morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones por aquellos días y le dirás: Hoy confieso ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría a nosotros. El sacerdote agarrará de tu mano la canasta, la pondrá ante el altar del Señor tu Dios, y tú recitarás ante el Señor tu Dios lo siguiente: Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres. Allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron y nos humillaron y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. Y entonces viene la parte interesante. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que me diste, Señor. Y los depositarás ante el Señor tu Dios, y harás fiesta con el levita y el emigrante que viva en tu vecindad, por todos los bienes que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Del libro del Deuteronomio, capítulo 26, del 1 al 11. Un texto muy, muy rico porque asocia de alguna manera esta fiesta de las primicias al don de la tierra. Si se fijan, cuando dice, te presentarás al Señor con frutos de la tierra que Él te ha dado. Y la tierra que Él había prometido darnos a nosotros. Después de que el israelita se presentaba ante el sacerdote, tenía que recitar esto que algunos estudiosos han llamado el credo histórico del israelita. Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto, salió con unos pocos hombres, etcétera, etcétera. En pocas palabras, esta fiesta de peregrinación de las primicias es importante porque el israelita se da cuenta que la tierra cultivada con sus productos
son el fruto de una larga serie de intervenciones del Señor en favor de su pueblo. Desde que bajó a Egipto, José lo hizo ahí grande, el pueblo se hizo grande, estuvieron esclavos, Dios los sacó con mano poderosa, en fin. Toda esa serie de eventos culmina en el don de parte de Dios hacia su pueblo de una tierra que el pueblo cultiva y que por lo tanto ofrece a Dios el fruto de las primicias por el don de la tierra. Esto es muy importante porque no debemos olvidar además que muchos de los textos de la Biblia tienen como paralelos o tienen muchos elementos que recogieron de las civilizaciones que estaban alrededor de ellos, del Oriente Próximo. Allí, en esas otras culturas, es muy común justamente este detalle de ofrecer las primicias de la tierra, no a Dios, sino al jefe de la tribu. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso representaba o simbolizaba que ese miembro de ese clan reconocía al jefe de la tribu como aquel que garantizaba la seguridad, la estabilidad del clan. De la misma manera, la fiesta de las primicias está relacionada a este don de la tierra, no de parte de un jefe de una tribu, sino de parte de Dios. Y por lo tanto, ir en peregrinación al templo del Señor significaba para el israelita, muy importante, reconocer que debía todo lo que era al Señor que le había dado una tierra, como un soberano da una tierra a su vasallo. Entonces, esta fiesta de las primicias es muy importante por esto y ojalá y tengamos ahorita presente esto del don de la tierra, porque será interesante ver cómo esto se transforma justamente en el don del Espíritu Santo en Pentecostés, según nos lo narran los evangelios y en particular el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso mismo, esta fiesta de las primicias es también llamada la fiesta de Pentecostés. Interesante, entonces aquí empezamos a ver que ya desde antes de Hechos de los Apóstoles, la fiesta de Pentecostés existía. De hecho, el libro mismo de los Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos estaban reunidos el día de la fiesta de Pentecostés. Y más adelante, narrando los viajes de San Pablo en Hechos 20, dice San Pablo que él quería regresar a Jerusalén para poder estar en la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando escuchamos Pentecostés, debemos también recordar que era una de estas 3 fiestas de peregrinación que el pueblo de Israel debería cumplir una vez al año, en particular esta fiesta relacionada al don de la tierra por parte de Dios. Un ejemplo de por qué se le llama Pentecostés a la fiesta de las primicias es el siguiente. La fiesta de las primicias, Pentecostés, es también llamada la fiesta de las semanas, porque así dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 16. Contarás 7 semanas. A partir del día en que empieces a cosechar, contarás 7 semanas y celebrarás la fiesta de las semanas. En otras palabras, esto mismo se encuentra en otras tantas citas que ahí pueden ustedes ver, como Éxodo 23, versículo 16, o Éxodo 34, versículo 33, Levítico, Números y por supuesto Hechos 2:1, que es la cita que a nosotros más como que nos es familiar. 7 semanas. ¿Cuántas semanas celebramos nosotros de Pascua? 7 semanas. Ahora, con la fiesta de la Ascensión, sería, digamos, la 7ª semana de Pascua hasta llegar al día de Pentecostés. Entonces estamos en este contexto de las 7 semanas, fiesta de Pentecostés o fiesta también de las primicias o de las semanas. Este contexto es importante y es interesante que lo tengamos presente para lo que vamos a decir a continuación. Entonces volvamos pues a tratar este tema del Paráclito, del Espíritu Santo o de Pentecostés. Dice el Evangelio de San Juan: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor,
que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Esto es muy, muy interesante porque nosotros conocemos al Espíritu Santo también por este otro apelativo, el Paráclito. De hecho, todos nosotros recordaremos y hemos rezado, después de la bendición eucarística con el Santísimo Sacramento, todas estas hermosas alabanzas. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Y llegamos al punto de decir, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. O bien, otras traducciones dicen, bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Esto es muy sugestivo porque Paráclito muchas veces se traduce o se hace presente con la palabra defensor, como en el mismo Evangelio se dice. El defensor, el Espíritu Santo que enviará mi Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Más adelante vuelve a decir Jesús, si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor. Todas estas palabras las dice Jesús momentos antes de su pasión, y después de su resurrección, el primer don que da a sus discípulos es precisamente el Espíritu Santo, según Juan 20, versículo 22. Jesús habla entonces de un defensor. Esta palabra, como les decía, traduce de alguna manera la palabra original que usa aquí el evangelista en griego y que es la palabra parácletos o paráclito. Si nosotros traducimos literalmente esta palabra, parácletos, diríamos algo así como llamado para ayudar a alguien. Un paráclito es alguien que es invocado o que es llamado en favor de alguien, para ayudar a alguien. Por eso se le da también el nombre de defensor o abogado. Esta palabra paráclito es una de esas palabras griegas, ricas en significado y difíciles de traducir adecuadamente, con el riesgo de traicionar el significado original. Un paráclito es una persona que defiende y consuela, que habla en favor de otra persona débil y la ayuda. Por eso esta palabra se puede traducir, como les decía, por abogado, consolador, protector. Etimológicamente esta palabra quiere decir el que responde a la llamada. ¡Qué hermoso nombre! Dios es el que responde al grito de los débiles, como escuchamos hace un momento en el libro del Deuteronomio. Fuimos oprimidos, esclavizados por Egipto y Dios nos liberó. Dios escuchó nuestro nombre. Dios escuchó, nuestro grito. El nombre de Dios entonces es Paráclito, alguien que responde al grito del débil y del necesitado. Una madre es un paráclito, en este sentido, cuando responde al grito de su hijo y lo toma en brazos y lo consuela. Pues bien, el paráclito es lo que nosotros estamos esperando. El paráclito es este don, esta promesa del Padre que nosotros, junto con toda la Iglesia y con María, estamos esperando recibir. Atención, porque paráclito viene además siempre seguido del Espíritu Santo. El defensor, el Espíritu Santo, que Dios va a enviar sobre todos nosotros. Pero Paráclito y Espíritu Santo no significan lo mismo, aunque se refieren justamente siempre a lo que Dios Padre había prometido, no tienen el mismo significado, pero hablan de dos cosas que son en Dios y que nos pueden ayudar justamente en este tiempo que nos preparamos para celebrar Pentecostés. Vamos a ver dos aspectos entonces, uno del Paráclito y otro del Espíritu Santo. Paráclito, siempre haciendo referencia a esta palabra griega en su significado rico y amplio, hemos dicho que puede representar la presencia de alguien. Cuando alguien responde a la llamada de auxilio y se hace presente, es un paráclito. Esa presencia
de esa persona que viene a ayudar representa una seguridad, da seguridad saber que allí está la persona que intercede en mi favor. Si yo tengo esa presencia, esa seguridad, no importa qué clase de obstáculo o qué clase de desafío tengo delante, sabiendo que tengo cerca esta presencia que me da seguridad, estoy al mismo tiempo en paz. Y esa paz que surge estando en la presencia y en la seguridad de esa persona, crea un vínculo, crea una relación, crea comunión. De manera que cuando nosotros decimos Espíritu Santo Paráclito, cuando decimos Paráclito, nos estamos refiriendo a todo esto. Es muy hermoso porque creo que pocas veces nos detenemos a considerar en todo lo que significa decir que el Espíritu Santo es Paráclito. Y nos quedamos pensando únicamente que es el defensor o el consolador, que ya es un paso en adelante, pero tiene también todas estas características. Por otro lado, tenemos al Espíritu, el Espíritu Santo, que es más bien una realidad que representa, que indica movimiento. Mientras que el Paráclito indica, sí, es verdad, el movimiento de alguien que se hace presente para ayudar, pero da como que más bien estabilidad. Una presencia, la seguridad, la paz y la comunión dan a una persona estabilidad, le dan cimientos para que esté firme. El Espíritu, por el contrario, significa más bien movimiento. No cualquier movimiento, sino un movimiento que además es un movimiento que parte de un fundamento que nos es dado justamente por lo anterior, por el Paráclito. El Espíritu Santo nos recuerda también esta realidad del viento. En muchas partes de la Escritura se habla del Espíritu como un viento, o también como el aliento de vida. Recordemos justamente nada más en el primer libro de la Biblia, en Génesis 1:30, cómo Dios dice que en todos los animales en los cuales hay aliento de vida. Es una realidad también del Espíritu. El entusiasmo mediante el cual hablaron todos los profetas es también una realidad que viene del Espíritu Santo. Entonces, estas dos partes de una misma realidad, del Paráclito, el Espíritu, tienen que estar continuamente en comunicación, en armonía, se tienen que reflejar el uno en el otro. De hecho, Espíritu y Paráclito, entonces, son dos aspectos del Dios que vive y actúa en nosotros, que nos inspira, Espíritu, y nos empuja hacia adelante, movimiento, pero que además nos sostiene, Paráclito, nos ama, nos lleva y habita en nosotros como nosotros habitamos en Dios, comunión. Esto lo dice este grande hombre que ya falleció, Jean Vanier, en ese libro muy hermoso, Acceder al misterio de Jesús a través del Evangelio de Juan. Si mantenemos entonces, hermanos, estas dos realidades, yo creo que nos prepararemos con más conciencia y pediremos con más ímpetu el don del Espíritu Santo, lo que el Padre nos ha prometido. Pentecostés entonces incluye lo que el Paráclito es, presencia, seguridad, paz, para que teniendo esto de nuestra parte, no se interrumpa nuestra misión, lo que Jesús nos pidió de ir y hacer discípulos, el Evangelio que escuchamos el día de la ascensión del Señor. Vayan, yo los envío a que hagan discípulos. Jesús nos invita a salir, a movernos. Jesús nos pide que seamos portadores de esta inspiración del Espíritu Santo para llevar su palabra a todos los confines del mundo. Entonces sí, podemos ahora regresar un poco a esto que dijimos al inicio, al contexto de las fiestas de peregrinación. ¿Por qué? Porque justamente el don del Espíritu Santo
es concedido, es prometido por Dios y se hace presente en la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta en donde los israelitas peregrinaban a Jerusalén llevando las primicias de la tierra para reconocer a Dios como único soberano, como único dueño de la vida, como único protector. Y es muy importante, es muy hermoso tener esto como contexto, porque fíjense cómo ahora cambian las cosas. En la fiesta de Pentecostés, es Dios mismo quien de alguna manera peregrina, baja o es enviado en forma de Espíritu Santo a la iglesia reunida en el cenáculo con María haciendo oración. Ya no es tanto el pueblo que va en peregrinación a un lugar, es Dios ahora que baja. Ya no es tanto el pueblo que lleva sus dones a Dios, las primicias de la tierra a Dios. Es Dios mismo quien da los dones ahora al pueblo, que se da Él mismo al pueblo. Ya no es el pueblo que va en peregrinación al lugar concreto de la dimora de Dios con nosotros, en donde está el nombre de Dios en el templo de Israel, de Jerusalén. Es ahora Dios que nos pide, cumpliendo así la promesa que había hecho Abraham, cumpliendo así las profecías de ir a todas las naciones. Esa peregrinación que antes era a un solo lugar, ahora se convierte en la peregrinación de la iglesia a todo el mundo. El nuevo Pentecostés, recibir los dones de Dios, recibir esta seguridad, recibir esta paz, esta comunión con Dios para ser enviados. Pentecostés no es recibir a Dios, recibir el Espíritu Santo para mi propio museo espiritual, para mi propia santificación y ya. Pentecostés es recibir los dones de Dios, lo que Dios prometió para salir, para ir a la misión, para ser enviados, para llevar esa presencia de Dios a todos los confines de la tierra, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles y los Evangelios. Vayan por todo el mundo y prediquen. Y por eso, ese contexto de las fiestas de peregrinación era importante, porque ahora vemos que esa peregrinación es a todo el mundo. Y es una peregrinación además que es una peregrinación que lleva la consolación. Al Espíritu Santo se le da justamente el nombre de Consolador. Y es muy importante, es un título muy hermoso porque uno de los oficios, por así decir, de Dios, incluso de Jesús resucitado, es el de Consolador, de llevar consolación a nuestras almas atribuladas, a nuestras almas muchas veces cargadas, agobiadas por el pecado. Oficio particular de Jesús resucitado es llevar la consolación y la paz. Bien, antes de terminar esta breve reflexión, espero breve, conviene que nos detengamos un momento en hacer un brevísimo comentario sobre este aspecto de Pentecostés, del Espíritu Santo como consolador. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel fue deportado, estuvo en el exilio. ¿Por qué? Porque traicionó muchísimas veces la alianza que había establecido Dios con su pueblo, hasta que es deportado y llevado en exilio. Este momento del exilio para el pueblo de Israel es crucial, es muy crítico este tiempo del exilio. ¿Por qué? Que además duró aproximadamente 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo en el exilio empieza a preguntarse, bueno, ¿acaso los dioses de los paganos son más poderosos que el Señor Dios de nuestros padres? ¿Acaso no éramos nosotros el pueblo elegido por Dios?
al que le iba a dar una tierra, esa tierra que nosotros recordamos como don de Dios en peregrinación una vez al año. ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Estas preguntas que el pueblo se hace en el exilio lo ayudan para encontrar, para revalorar, para reconsiderar su propia identidad como pueblo elegido. Y cuando el pueblo regresa del exilio, este mismo pueblo se da cuenta de que Dios, el Dios de las promesas, el Dios de nuestros padres, no es un Dios que está ligado, que está vinculado a un único territorio. Dios está vinculado, está comprometido con su pueblo. De manera que Dios está no en un lugar específico, Dios está con su pueblo. Dios camina en medio de su pueblo. Y justamente cuando el pueblo regresa del exilio, se convierte en el consolador de Sión. Este texto que están viendo ustedes en sus pantallas es del libro de Isaías, el segundo Isaías, la segunda parte de este grande libro que justamente es llamado el libro de la consolación. Y es muy hermoso porque Isaías dice así: súbete a un monte elevado, mensajero de Sión. Alza fuerte la voz, mensajero de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario y delante de él su recompensa. Y al inicio de ese capítulo 40 también se dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios, hablen al corazón de Jerusalén. De ahí el título de esta segunda sección grande de Isaías, el libro de la consolación. ¿Por qué es importante esto? Porque el Espíritu Santo, que nosotros también llamamos como consolador y que recibiremos el día de Pentecostés, hace de nosotros también consoladores para muchos que esperan esta consolación. Este texto de Isaías 40, del versículo 9 al 10, dice: aquí está su Dios. ¿Aquí dónde? ¿Quién regresa sino el grupo de los exiliados? Este texto de Isaías identifica a Dios con este grupo de gente que regresa del exilio. De allí viene la consolación para la ciudad santa y para el pueblo. Justo aquellos que se quedaron en el exilio por 40 años aproximadamente y que ahora regresan a la patria, serán los consoladores de Sión, y Dios camina en medio de ellos. Con Pentecostés, hermanos, recibiremos al Espíritu Consolador. Y esto es un don y es al mismo tiempo una responsabilidad, porque nosotros estamos llamados justamente a salir en misión, a llevar a Dios, a llevar la presencia de Dios y a hacer también esa consolación de Dios para mucha gente. Es muy hermoso notar cómo partimos desde este contexto de las fiestas de peregrinación, donde el pueblo iba al templo a ofrecer las primicias, y cómo hemos ahora terminado viendo cómo Dios baja en primer lugar y nos da Él mismo los dones, y cómo Él se mezcla en su pueblo y peregrina en medio de su pueblo para hacer Él mismo la consolación a través de nosotros. Es un detalle hermosísimo que no deberíamos de menospreciar ni de pasar por alto. Pentecostés es esto, hermanos. Pentecostés es pedir con insistencia a Dios que envíe su promesa, el Paráclito, que en primer lugar nos afianzará, en primer lugar nos dará una estabilidad, nos dará paz, nos dará comunión con Dios. Ese Paráclito, el Espíritu Santo, nos dará un entusiasmo, nos motivará, nos dará aire para salir a la misión. Estos dos elementos del mismo Dios se nos darán en el día de Pentecostés.
para que también nosotros seamos peregrinos de nuestro mundo, de esta realidad que nos toca vivir. ¿Quién lo habría supuesto? ¿Quién lo habría imaginado? Que estos días hermosísimos de Pascua, de Semana Santa, Ascensión y Pentecostés, los habríamos vivido en medio de una crisis mundial. Nadie se lo esperaba. Y sin embargo, en esta realidad es que nosotros estamos llamados a recibir, a pedir, a implorar, a preparar nuestro corazón en oración para recibir la promesa del Padre, no para nuestro embellecimiento espiritual, sino para salir, para ir en misión, para evangelizar, para llevar la presencia y la consolación de Dios allí a donde el Señor nos quiera enviar. Esto yo creo que espero que sea de ayuda, de provecho, para que esta fiesta de Pentecostés tan única que celebraremos este año por las circunstancias, nos ayuden a recordar que Dios quiere caminar en medio de nosotros y Dios quiere aprovechar de nosotros para que podamos ser también nosotros sus mensajeros, sus consoladores. Pues nos queda, hermanos, prepararnos, nos queda tomarnos de María, porque María estaba allí en el cenáculo, nos queda tomar a María y pedirle que nos ayude a preparar nuestro corazón en este tiempo que queda antes de Pentecostés, que no nos agarre desprevenidos, que no encuentre en nosotros un terreno estéril el don de Dios, el Espíritu Santo, y que podamos también nosotros, junto con María, hacer espacio en nuestro corazón a la voz de Dios. Ella, que en todo momento escuchó y se dejó plasmar por la palabra de Dios, interceda también por nosotros, para que en todo también nosotros dejemos que la palabra de Dios actúe y modele nuestra vida. Pues nada más, hermanos, espero no haberles quitado su tiempo, que haya sido esta pequeña reflexión que ofrezco, haya sido de provecho y que sea de provecho para mucha gente, para todos ustedes, y que juntos, aunque no podamos estar presencialmente, pero que juntos nos preparemos para recibir lo que Dios prometió, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, que refuerce nuestra comunidad, nuestra parroquia, que refuerce nuestros lazos de hermanos, de bautizados, con todo aquel que lo necesite, que refuerce nuestra esperanza justamente en este tiempo en donde muchas voces quisieran apagar nuestra esperanza, que refuerce todo esto y que recordemos que Dios ha vencido al pecado, Dios ha vencido a la muerte y Dios no nos deja solos, Dios camina, Dios peregrina en medio de su pueblo. Que el Señor nos bendiga a todos y que por medio de nosotros se renueve también la faz de la tierra. Feliz fiesta de Pentecostés a todos ustedes. Hasta la próxima.